Bienvenidos a Sin Filtro Empresarial. Casos reales, pregunta y analiza, cuestiona y decide. Actúa ahora. Todos los días llegan a Wordfix historias de empresarios que enfrentan retos, toman decisiones y buscan hacer crecer sus empresas. Algunas con éxito, otras con grandes aprendizajes. Hoy trajimos una de esas historias para analizarlas en Sin Filtro. Bienvenidos a Sin Filtro Empresarial. Bueno, Gustavo, como siempre, antes de grabar este episodio, revisamos las preguntas que nos enviaron para el Sin Filtro Empresarial y hubo una que nos pareció perfecta para este momento, para este episodio. Entonces la vamos a conversar el día de hoy. Dale, léela. Bueno, entonces, hola Gustavo y equipo de Wordfix, quiero dejarles estas preguntas para Sin Filtro Empresarial, porque es una situación que me tiene bastante preocupado. Tengo una empresa del sector alimentos y este último mes logramos algo que para nosotros era histórico. Vendimos más de 500 millones de pesos. Las ventas han sido las más altas de los últimos años. Y en teoría, todo debería estar muy bien. Sin embargo, hay algo que no entiendo. Constantemente siento que el dinero no alcanza para cubrir todas las obligaciones. Normalmente logro negociar con los proveedores y eso me da un poco de tranquilidad, pero este mes la situación fue diferente. Llegó el día de pagar la nómina y no tenía el dinero suficiente. Ahí ya no había posibilidad de negociar y me tocó salir a pedir un préstamo para poder cumplirle al equipo con la nómina. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que una empresa venda tanto y aún así no tenga el dinero para responder sus obligaciones? ¿Qué estoy haciendo mal? Esto nos pregunta el empresario. Entonces, Gustavo, mientras leía ese mensaje me llamó mucho la atención algo. Dime. El empresario nunca dice que tenga problemas para vender. Mira que aquí nunca lo menciona. De hecho, dice que ha sido una de sus mejores ventas del mes, han sido uno de sus mejores meses de los periodos que ha tenido, pero entonces, ¿qué pasa? Si en los últimos años esta ha sido la mejor venta. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando terminaste de que yo te pusiera esta pregunta? Mira, lo primero que yo pensé mientras estaba leyendo son cosas muy interesantes y es que lo primero es que ese empresario se habituó a solucionar el problema, a solucionar lo que le estaba presentando el problema, una consecuencia, más no a atacar la fuente. Eso es lo primero que yo pensé. Lo segundo que yo empecé a analizar y dije, si este empresario ya logró vender este nivel de ventas de 500 millones de pesos, pues su problema no es comercial per se. Su problema tiene que ser financiero. ¿Por qué? Porque está logrando vender más, pero no tiene cómo pagarle a sus proveedores, que al final se tranquilizó porque negociaba plazos, pero ahorita se preocupó es porque no le puede pagar la nómina a la gente. Imagínate, Kelly, que uno no le pague la nómina o un empresario no le pague la nómina a sus colaboradores, a su equipo. No tiene con quién operar. No tiene con quién operar. Y si no tiene con quién operar, pues eso va a ocasionar que su empresa no tenga engranaje. Claro. Va a Además, ser más difícil aún. va a ser más difícil. Además, piensa tú, ¿cómo te sentirías trabajando en una empresa que un mes sí te paga la nómina y otro mes te la retrasa? No, pues no podría, porque todos tenemos obligaciones, como el empresario tiene obligaciones con la nómina, con los proveedores y demás, entonces no se podría. O sea, donde no hay estabilidad, ahí es donde empieza a flaquear muchas cosas. Claro, eso es importantísimo. Y si no hay estabilidad, el equipo lo vas a perder. Entonces, mira que este problema no es comercial propiamente, sino es financiero. Y aquí empieza a cambiar totalmente la conversación que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque más allá de felicitarlo por lograr el top de ventas, es decirle, venga, ¿y dónde está el dinero? ¿En qué lo estás usando? Yo empezaría a preguntar es eso, ¿dónde está el dinero? Sí. Porque recuerden, vender no significa que el dinero ya esté en la cuenta bancaria propia. Una vez yo estaba en una junta de accionistas de una empresa muy grande y estaba con 4 de los accionistas que eran y querían repartir dinero. Habían ganado en el estado de resultados cerca de 1.000 millones. Y dijeron, pues somos 4, pues qué chévere, 250 millones para cada uno. Pero yo, como yo era en ese momento estaba en la parte financiera de la empresa, yo dije, pues señores, no tengo para repartirles nada. ¿Qué te parece, Kelly, que tú vengas para pedirme 250 millones contento o contenta y yo te diga que no? No, pues primero cuestionaría el por qué no está sucediendo
Y si realmente estoy haciendo una inversión, ¿por qué no estoy teniendo retribución? Total, ¿cierto? Y de Claro, una. porque ¿para qué invierto entonces? Y tú vienes pensando, son 250 millones, tienes unos planes internos, unos proyectos, Ya esa plata estaba planeada. y ya, pero no te lo va a entregar. ¿Qué pasa? Y eso es muy importante. Resulta que en esa historia, la junta de accionistas, estábamos en una sala de juntas y tenía un vidrio acá, y ese vidrio daba justo con la planta. Cuando empezamos a ver la planta, ellos me dijeron, pero es que si ganamos dinero, si ganamos utilidad, yo quiero mi dinero. Yo le dije, no, vendimos bien, chévere, tuvimos utilidad, sí, chévere, pero mire, Ujú. estamos estoqueados en inventario. Claro, Sí, ahí estaba el dinero. ahí estaba parte del dinero. Entonces la gente dijo como que, yo le dije, les invito a pararse para verse. Nadie quiso parar porque estaban ya molestos y querían ganar el dinero, o sea, ellos querían repartirlo. Y Claro, segundo, empezamos a hablar de la cartera. Y yo le dije, mire, lo que sucede es que usted se acuerda de su amigo A, de su amigo B, de su amigo C. Sí, sí, sí. todos Usted deben. me dijo que le diera créditos y que no importaban las políticas de crédito de la empresa. Ah, Y cuando pasa esto, pues se vuela la política interna de la cartera, se piensa en el interés privado o en el interés individual mejor y se olvida de la empresa. Entonces, eso es importante. Entonces, vender más per se no es que tu empresa esté bien, mm, porque puedes estar vendiendo con malos descuentos, puedes estar vendiendo a clientes que no te pagan. Es más, él decía en la pregunta, yo tenía que pagar a mis proveedores, pero lo lograba negociar. sí. Deja ver que el tiempo que le da a los clientes para pagarle es mayor al tiempo que le paga a él a los proveedores. Es decir, le pago más rápido a mis proveedores de lo que me debe entrar el dinero. Claro. Entonces ahí tengo que financiar a mis proveedores, perdón, a mis clientes con mis proveedores. Entonces Ujú, eso es un problema. ¿Listo? ok. Entonces es lo que vamos como lo que fui pensando mientras leía la pregunta. Claro, y es muy interesante porque mientras terminabas de intervenir, cualquiera pensaría, no, pues si vendió 500 millones de pesos, entonces debería tener dinero de sobra, pero realmente no sucedió. Y mira que pasa algo, ¿no? Y sí, la verdad, y que para interrumpo ahí, pero, señores empresarios, señores, señoras, mire, nos enseñaron durante mucho tiempo, Kelly, nos enseñaron a que vender es el objetivo. Ujú. Ese de vender es el objetivo. ¿Sabe cuál es el problema? Que durante el proceso de enseñar al empresario se les olvidó enseñar que una cosa es vender y otra cosa es convertir esas ventas en dinero. Porque, ¿qué pasa? Yo les insisto, yo puedo salir a vender ya. Dígame qué producto le vendo. ¿Qué productos quiere que te venda, Kelly? Y yo voy y lo pongo en plaza. Lo vendo a Ujú. todo el mundo. Te pongo a mover tu producción, te pongo a ver tu logística, te pongo a mover proveedores y yo te hago la venta. Yo te hago Ujú. la venta. No me dijiste sino que quieres vender, pero no pusimos objetivos que sean inteligentes. Entonces, no me dijiste con qué rentabilidad, Ujú. no me has dicho cuáles son tus plazos de pagar y yo lo hice la venta y tras de eso me vas a pagar un fee o una comisión por la venta que yo hago sin haber entrado el dinero a tu compañía. Sí, ¿Qué piensas de eso? no, ¿Quién pues no. gana? Quien Claro, está recibiendo, pero no gana quien está vendiendo. claro, entonces ganó el cliente que le puse porque no le estoy Ujú. pudiendo cobrar. Claro. Gano yo como comercial porque pues finalmente sí hice mi labor comercial. Ujú. ¿Quién pierde? La Ah, estructura empresarial, exacto. el empresario. El tema ahí de la estructura empresarial también tiene que ver mucho la organización y el tema financiero, porque si uno tiene indicadores, uno sabe si, ejemplo, voy a vender, en cuánto tiempo voy a recaudar ese dinero y cuándo voy a tener para poder pagar a los proveedores, a mi nómina, a todo el proceso, porque primero toca organizar la casa y decir necesito estas ventas y ya con eso se salir a vender. Claro, muy bien. Me encanta lo que dices, Kelly, porque está bien, el objetivo es vender, pero tengo que entender cuáles son mis indicadores internos que me permitan a mí la operación. Claro. Entonces yo digo, ok, ese dinero lo tengo en efectivo o lo tengo en inventario. O ese dinero lo tengo en efectivo, pero está comprometido para pagar impuestos. O ese dinero lo tengo, pero tengo comprometido a pagar proveedores. Pero a veces nos Ujú. pasa que vemos la cuenta gorda, llena de dinero, y decimos, no, pues un gasto más, un gasto menos, ¿qué puede pasar? No hay problema y la tenemos para nosotros. Mm. Entonces, por eso yo les digo a ustedes que es muy importante, y es una frase que yo le digo al empresario, y le digo, mire, las ventas son para el ego, claro, yo vendo mucho, yo vendí mucho, ¿sí o no? Pero yo al final veo la utilidad. ¿Para quién es la utilidad? Pues para pagar impuestos. La Ujú. utilidad que me da a mí es la que me calcula y tú que eres muy buena en eso sabes que es para pagar impuestos.
Pero al final el flujo de caja es el que me da a mí para operar, ¿ya? Entonces ahí es donde estamos entrando esa disyuntiva importante. Ok. Mira que hay algo muy importante en el mensaje, en la pregunta que nos hicieron, y es, listo. Él normalmente no tenía flujo para pagar a los proveedores y tenía que negociar. Pero esta vez, ¿por qué sí le preocupó la nómina? Claro, esta vez sí le preocupó por lo que tú dices, porque él dice, una cosa es negociar con mi proveedor que tengo que pagarte hoy, y le digo, yo como le estoy comprando constantemente y usted es otra empresa, deme 10 días más que le pago. Entonces el proveedor Ujú, dice, está bien, me está comprando y me está pagando, me está afectando mi cartera interna, pero me sigues comprando. ujú, Yo digo, ok, dale. ¿Por qué se preocupa ahora? Porque es que yo no puedo ir a los empleados, a los colaboradores, a la parte interna operativa y decirle, venga, yo sé que usted espera su dinero para pagar sus servicios públicos, sus ujú. arriendo, su No lo voy a comida, pagar. y no le va a pagar, negociemos 10 días más. Mm, ¿Nada? Porque ¿qué pasa? Esa persona es una persona que depende del salario de la empresa. Y claro. si tú le quitas el único ingreso, ¿qué es la diferencia con el proveedor? El proveedor tendrá muchos más clientes. Claramente lo vas a afectar también, Ujú, pero es una afectación que no es tan directa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí él ya se preocupó porque él dijo, venga, si yo ya estaba vendiendo bastante, usualmente negociaba con mis proveedores y ahí tengo que afectar la nómina, tengo que sacar un crédito bancario para poder operar y te aseguro que ese empresario va a estar pensando más allá de la afectación de la nómina, es decir, que sacó un crédito que le va a tocar pagar intereses y eso le va a afectar claro. la utilidad. Pero él no está viendo lo importante, que es cuál es el flujo de caja. Por eso yo te decía que nos Ujú, enseñaron a vender, a vender, a vender, pero no nos enseñaron a mirar la estructura interna de nuestra compañía para también organizarnos desde adentro, no claro, solamente en la venta. Entonces es importante eso. claro. Entonces realmente el problema no fue durante ese mes. Puede que tenga rezago y el problema venga de meses anteriores, sino que se le acumuló y justamente en el mes donde más vendió. Correcto. Y entonces ahí qué pasa, y es muy interesante. Y es chévere porque sigue, quizás, dime. También puede ser, aparte del acumulo, tanto obviamente de nóminas no, pudo cumplir con sus nóminas, pero como negociaba y negociaba, se le acumuló el pago de los proveedores. Entonces ya el pago de los proveedores es un pasivo muy grande comparado con las ventas que no recaudó, vendió, pero no recaudó. Mira que sí, y me hiciste pensar mientras hablabas de eso, de algo muy interesante y es efecto dominó. Claro, él empezó a aguas tibias, o sea, con pañitos de agua tibia, al el proveedor se fue dilatando. Y eso lo he visto en muchas empresas. ¿Sí? Sí, En- en más de una. Acumulan cartera y cuando van a pagar ya la cartera está gigante, entonces tienen que bajarse de un flujo que no esperaban, que no contaban, pero un flujo que les dio en los meses anteriores porque no lo pagaron, pero cuando lo van a pagar ya el acumulo es muy grande, entonces golpea bastante el flujo de ese mes en como tal de resultado, porque es que es de estado de resultados donde golpea. claro, y ahí qué pasa. Y lo que tú dices es muy cierto. El empresario se acostumbró a pagar incendios Ujú, sin ver cuál era su problema real. Porque muchas veces nosotros solo leemos si estamos ganando con el estado de resultados, si estamos perdiendo con el estado de resultados. Cuando ese valor del estado de resultados que me entrega a mí el contador o el director financiero, yo debo compararlo con el flujo de caja. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que lo tengamos para saber cómo lo estamos haciendo actualmente. Mira, lo hemos visto en varios empresarios. De hecho, hace poco tuvimos el caso con una empresaria, no hace poco no, ya llevamos como 2 o 3 años con ella, pero ella se financiaba para poder producir un producto. no sé. Y con la venta de ese producto le iba a quedar utilidad, efectivamente le quedaba utilidad, pero al final le quedaba mucho inventario porque no lograba vender. Y entonces Sí, el crédito que empezó del 100% lo bajaba un 20%. En el siguiente año volvía a sacar crédito, pero ya venía con un rezago del 20%. En el primer año no sintió nada. Entonces cuando lo asumió, dijo, no, con estas ventas vuelvo y lo pago. Pero ya el crédito no estaba al 20, sino al 40%. O sea, se fue acumulando porque ya eran dos créditos diferentes se vuelve una bola de y nieve. se volvió una nueva nieve. ¿Qué hicimos nosotros? Algo importante y es flujo de caja. Y con el flujo de caja determinamos, venga, señor empresario, usted no le conviene vender ese producto. ¿Pero por qué Exacto. si me deja ganancias? Claro, te deja ganancias, pero cuando miramos todos los indicadores como el inventario, el flujo de caja y demás variables, realmente no estás ganando. Y lo que Claro. estás haciendo es empezando a endeudarte.
Entonces el crédito empezó al final del rezago con un 10, un 20%, en el segundo año con un 30, un 40%, en el tercer año ya había un 50% del todo el crédito que se le iba acumulando en todos los 3 años. Entonces al final dijimos, no venda más eso, y al cabo de 2 años después, si no estoy mal, ya creo que hace poco lo terminó de pagar, si no estoy mal, Sí, y ya pagó, dejando de vender un producto. Entonces miren lo importante que es mirar la venta desde adentro, porque yo puedo claro. inclusive quitar servicios. Claro, el tema ahí es muy importante uno verse desde adentro cómo estoy, con qué puedo responder y también aprender a soltar, ¿no? Sí, Eso aplica en importantísimo. todo, en la parte personal, en la parte empresarial, aprender a soltar. Si realmente, ejemplo, ese cliente sí o sí nunca te paga, ¿para qué le seguís vendiendo? Tú necesitas la cartera para poder pagar la nómina. Total. ¿Para qué sigas atendiendo o dándole de tus productos, financiando a un proveedor, a un cliente y demás, cuando realmente no te van a pagar a tiempo? Entonces, hay muchas decisiones que hay que tomar, eh, no solamente desde lo sentimental o la relación que se tenga con el cliente, el proveedor, o ejemplo, también hasta con empleados. O sea, eso es en todos los campos. Entonces hay que aprender a soltar y tomar la decisión adecuada basada en indicadores. Totalmente de acuerdo. Y mira, es importante. ¿Qué sería lo primero que yo le pediría al empresario si entráramos, y lo hemos hecho en la empresa cuando entramos a trabajar con ellos? Entonces yo le digo, mire, ¿para qué le va a preguntar cuánto vendió si ya lo conozco como Ujú, tal? Pero sí le pediría todo el análisis de venta segregada por producto y cliente para determinar cuáles son las estadísticas de ventas que tiene, aunque es un tema un poco más ujú, profundo. Pero digamos que el problema no es venta, no es el problema central. ujú, Luego digo yo, ok, le voy a pedir tres cosas. Le voy a decir, muéstrame su flujo de caja. ¿Para qué? Para determinar si tiene un flujo de caja positivo o negativo y ujú. saber si los ingresos están llegando en los tiempos esperados y los egresos están saliendo en los tiempos estimados. Y empezaría a corregir ahí el tema de la política de cartera que yo tengo de proveedores. ¿Para qué? Y de Por- inventario. y de inventario, muy bien. Porque pues pueden estar estoqueando sin darse cuenta porque no han revisado o pueden que tengan producto que no rota. Hay muchas variables a revisar como tal, a detalle como tal, dependiendo del caso. No, y es muy importante porque a veces compramos porque hay un súper descuento. Compramos es porque hay un súper descuento y no sé, este producto me salió a la mitad del precio. Lo compré, pero ese producto rota en 2 años. Ujú, Capturaste dinero. Dinero que necesitabas para pagar tu nómina, que es hoy. Pero ¿qué pasó con el descuento? Sí, me dejó ver más utilidad. O sea, el estado de resultados me dice, sí, bonito, pero el flujo de caja me está diciendo, hey, no, porque me tocó pagar claro, algo de contado. Le pediría lo que tú dices, inventario, cartera, proveedores, y al final le diría, vamos a mirar su capital de trabajo. ¿Listo? Y con estas tres cosas, digamos que tendríamos probablemente entre un 80 a un 90% del diagnóstico actual de la empresa, que ya de entrada, con lo que hemos hablado, ya le estamos diciendo. claro. Revise su política de cartera, cómo están vendiendo. Tú lo dijiste, no le voy a vender a cualquiera, tengo que tener foco y tengo que tener renuncias, o sea, dejar Ujú, soltar. Revisar el inventario, revisar el flujo de caja para poder eso, operar. exacto. Bueno, entonces déjame hacerte una pregunta que seguramente muchos empresarios se están haciendo en este momento. Si este empresario logró el mejor mes de venta de su historia, ¿eso significa que realmente la empresa está creciendo? ¿O no? Por el Uy, tema de que listo, no tengo flujo. Si realmente sí estoy creciendo, ¿por qué vendo? esa es una pregunta corchadora y polémica porque uno va a decir, hay muchos programas que dicen que yo vendo y como vendo más, me Por eso. posiciono como una empresa más grande, pero al final vender más no significa crecer, No, porque estás vendiendo y en el caso del empresario que nos dice, si sigue haciendo la misma dinámica, ¿qué va a tener? Va a tener que sacar más plata para proveedores, va a tener que sacar para inventario, va a tener que sacar mucho más dinero que está capturado ahí y ese crecimiento le está costando su rentabilidad y posiblemente su sostenibilidad en el tiempo. claro. Entonces, en ese caso, no necesariamente vender más, es que tú estás creciendo, ¿sí? Es importante que, claro, un indicador de ventas uno está creciendo, siempre y cuando lo acompañes, como tú decías, unos indicadores adicionales. Entonces, Claro, y el hecho nomás de que están diciendo, listo, estás vendiendo pero no estás teniendo flujo. Para mí eso es una pérdida. Así no la estoy viendo en pérdida en el estado de resultados. totalmente de Estoy acuerdo. perdiendo, estoy perdiendo. Sí o sí estoy perdiendo. Entonces al estar perdiendo, yo no estoy creciendo porque realmente mi crecimiento es bajo utilidades.
Claramente bajo ventas también, pero bajo utilidades. Si yo no crezco con mis utilidades, pues no tiene sentido. Claro, porque al final la utilidad es algo que no Es es el reflejo tangible. de... Claro, pero si tú no tienes estado de resultados, la utilidad es un valor. Pero esa utilidad puede estar representada, como lo hemos dicho, o en inventarios, en carteras, pero no en dinero, en efectivo. Es correcto. Y yo siempre hago una analogía, no sé si la hemos tocado, pero ¿qué es más rápido, un Ferrari o un Volkswagen? Un Ferrari. Pero si yo te digo que el Depende Ferrari no tengo de... gasolina Ah, y el Volkswagen sí tengo gasolina, ¿qué es más rápido? no, pues el Volkswagen. Entonces yo Porque prefiero me tener. llevó y tiene gasolina para andar. Exacto, y entonces la gasolina es igual al flujo de caja. Es Entonces el correcto. error realmente del empresario no fue vender. El error fue tomar decisiones creyendo que vender era suficiente y no convirtió estas ventas en una estrategia financiera. Y es ahí la diferencia en administrar un negocio y dirigir una empresa. Y recuerden, estamos en Sin Filtro Empresarial. Suscríbete en el canal, aprovechemos que se suscriba aquí en el canal, compártale con ese amigo empresario que le esté pasando algo similar y con esto pueda tomar decisiones. Nuestro objetivo es que usted pueda acelerar su negocio, eso es muy importante. Entonces, compártalo, suscríbete y compártelo con todos tus amigos porque estos dolores no son solo de ese empresario que nos escribió, son dolores que todos tenemos. ¿Qué es lo que pasa, Claro. Kelly? No tenemos con quién conversarlo. Y cuando tengo con quién conversarlo, pues me siento solo, frustrado y entonces Me ahogo empiezas, solito. te ahogas solito, cuando realmente ahí es donde tenemos muchas cosas para entregar. Entonces, mire, el error, como les decía, el error del empresario que nos mandó no es per se vender o no vender. El error es tener en cuenta que vendió sin analizar sus indicadores internos. Es más, Kelly, Ujú. no lo leímos porque no lo preguntó así. Puede ser que en la venta, puede ser que todos los indicadores demás que estamos diciendo que puede estar mal, estén bien. Bien. ¿Sabes cuál es el problema? Que logró el mayor nivel de ventas dando descuento. Por ejemplo, te entrego este producto por la venta de uno, te entrego dos, un 2 por uno. Pero los costos no disminuyen así. Entonces la Ujú. rentabilidad de cada producto no fue la ideal. Entonces vendió mucho, pero la rentabilidad lo que hace es que pierda dinero. Puede ser también que no tenga calculado el punto de equilibrio adecuado porque no tiene identificado los márgenes de contribución adecuados. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabe cuánto le cuesta el producto. Y parece chistoso, pero hemos llegado en empresas. Y, ojo, parece eso, parece un chiste, pero realmente son anécdotas. Y hemos llegado y decimos, ¿cuánto es el costo? Entonces empiezan a decir, el costo de este producto es A, B, C. Yo digo, bueno, ok, ¿y tú, como mano de obra, como tu operación, cuál es tu costo? Ah, no, yo no lo tengo. No me calculo en él. ¿Y cómo así que no te calculas en él? No, porque es mi empresa, es mi emprendimiento, ¿para qué me va a calcular? Yo les digo a todos ustedes que piensan igual, venga, mándeme la hoja de vida, lo contrato, porque usted es la persona más económica del mundo, no cobra nada por sus servicios. Ujú. ¿Qué hace esto? Que si ese empresario empieza a crecer y necesita contratar a alguien que esté en su cargo, pues no lo que tenía contemplado en sus costos. Claro. Y entonces No, ahí es donde empieza a perder. listo, Gustavo. Si este empresario estuviera sentado hoy aquí con nosotros, haciéndonos la pregunta directamente, ¿qué tres recomendaciones le harías? Tres recomendaciones, uy, genial, me encantaría tenerlo aquí sentado porque sería un tema para hablar larguísimo Las aquí. tres Y la cosas primera, más importantes a atacar o a llevar. las tres cosas, listo. Entonces le diría, mire, deje de medir únicamente cuánto vende, porque se nota que está concentrado en vender. Unas Y ventas. empiece a calcular su dinero que tiene. Y le diría, si usted vende 500 millones, tiene que tener un contador, o sea, fijo en la compañía o un outsourcing muy bueno. Y ese contador le tendría que entregar tres cosas. El estado de Ujú. resultados, el estado de situación financiera o balance general, y esta que nadie pide, el flujo de caja. Sí, demasiado Allí, importante. claro, lo miras, ¿listo? Y ahí va la segunda, que construya su flujo de caja, Ujú. pues con la información que tiene. Entonces, debe construir su flujo de caja. ¿Cada cuánto lo deberías mirar? Mire, el ideal es diario. Pero yo sé, no, Gustavo, diario, todas las operaciones, no tengo el equipo, listo, semanal. Ujú. Mídelo semanal. Usted semanalmente va a saber qué le falta y qué no le falta. No espere el cierre del mes. ¿Por qué? Porque usted al cierre del mes ya descubrió que le faltaba dinero y está apagando incendios. Exacto, si usted lo hace con tiempo, ejemplo, la cartera, puede hacer gestión de cartera antes de que le acabe el mes o en los periodos, si usted conoce las fechas de corte de las empresas, las programaciones de pago, son puntos a tener en cuenta para el tema de, por ejemplo, el recaudo de cartera. Totalmente de acuerdo. Y la tercera, y es muy importante, yo quiero que ustedes la tengan, y es que antes de que ustedes celebren un récord en ventas, asegúrense realmente de que su empresa refleje la liquidez en la compañía,
reflejes lo que estás haciendo, lo que estás teniendo actualmente. Porque no todas las ventas, y ya lo hemos visto, no todas las ventas, ya lo hemos visto, y esto es muy importante, eh, no funcionan eh, si no las analizas adecuadamente, ¿sí? Y ojo, vender más no siempre significa ganar más. Muchas veces hemos llegado a empresas que, donde decimos, tiene que dejar de vender. Ujú. Y esa es la discusión potente que tenemos porque dicen, ¿cómo así que usted me va a hacer perder cuota del mercado? Ujú. Entonces yo le digo, ojo, si usted a costo de tomar cuota de mercado, si usted a costo de tomar cuota de mercado no va a poder hacer crecer su negocio y te vas a quebrar, yo prefiero perder cuota de mercado. Si en tu estrategia empresarial está algo más, algo hacia el futuro, que tú dices, no, yo estoy ahorita teniendo o poca liquidez o perdiendo dinero porque estoy expandiéndome, yo te digo, es válido. Ujú. Pero si lo tienes como una estrategia donde tú dices, no, yo abrí 3 puntos de venta nuevo, que sé que durante esos 3 meses no me van a dar dinero y la operación principal lo va a sostener. Claro. ¿Listo? Pero a costo, si ya no tienes claro eso, ya estás en el top del mercado, disminuye. Disminuyen tus gastos logísticos, tus operacionales, disminuyes todo eso y empiezas a tener rentabilidad. Así es. ¿Listo? Bueno, Muy esto fue bien. Sin Filtro Empresarial. Así es. Nos vemos en un próximo Sin Filtro Empresarial. Dejen sus preguntas, dudas. Por ejemplo, este Sin Filtro lo pueden compartir con personas que requieran del tema. Si usted ha escuchado, ay, aquí mi amigo me comentó esto de su empresa, el tema del flujo que está vendiendo pero no tiene dinero, compártalo, que le va a servir muchísimo. Entre más nos alimentemos la información entre nosotros mismos, nos podamos ayudar, muchísimo mejor. Entonces, si usted necesita ayuda, se está ahogando, está chapaleando, deje su pregunta, nosotros podemos ayudarlos. Claro que sí. Recuerde, suscríbete al canal, comparte esto con algún amigo empresario, no están solos. Y recuerden buscar en la Academia WordFix, ahí tenemos el link para que den sus preguntas. La próxima pregunta que respondamos puede ser la tuya. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. chao.